que estábamos usando de referencia, que era el punto de fusión hielo, agua líquida, vapor, los habíamos reemplazado, ¿sí?, por el punto triple el agua, que era esta situación tan particular que le pasa al agua y también a otras sustancias, pero en el caso particular del agua implica la coexistencia de sus tres fases, ¿sí?, líquido, vapor y sólido, en una condición, ¿sí?, específica de temperatura igual a 0,01 grados centígrados, es decir, 273.16 Kelvin, y una presión de 611 pascales, bastante más baja que la presión atmosférica. ¿Bien? Entonces, lo que hacíamos era, de nuevo, agarrar distintos termómetros, distintos instrumentos, donde alguna de las coordenadas independientes la dejaba fija para solamente tener que medir una sola, que le llamamos la coordenada X, que es la propiedad termométrica. Cuando decimos propiedad termométrica, efectivamente nos estamos refiriendo que el valor de temperatura que nosotros vamos a querer leer o calcular, ¿sí?, en realidad está siendo medido a través de otra propiedad, que es la propiedad termométrica. Y esa propiedad termométrica va a depender del tipo de termómetro o de instrumento que yo elegí. Si es un gas a volumen constante, claramente lo que voy a estar midiendo es cómo está cambiando la presión, porque es la única propiedad que quedó libre. Cuando yo mida presiones, voy a poder calcular la temperatura. En un termómetro de mercurio que dilata dentro del capilar, lo que estoy midiendo como propiedad termométrica son cambios en la longitud que ocupa el capilar, ¿sí?, el mercurio dentro del capilar. Y puedo calcular la temperatura. En una termocupla mido el cambio de diferencia potencial, ¿sí?, la tensión en continua entre los dos alambrecitos para medir y calcular la temperatura. Y en una resistencia, la resistencia para hacer lo mismo. Bien, habíamos dicho también ayer que como nosotros estamos creando por primera vez, acabamos de definir hace un ratito, ¿sí?, la primera clase y ayer, la variable temperatura, por primera vez en la historia de la humanidad, nadie nos impide, porque estamos a punto de definir la escala, ¿sí?, de cómo medirla, nadie nos impide establecer cómo queremos que la temperatura, sobre lo que no hay nada escrito en ningún libro de nada, y la propiedad termométrica estén relacionadas. ¿De qué forma matemática? Entonces, claramente, como había tomado Celsius su decisión en su termómetro, cuando Celsius, imagínense que este es el termómetro, ¿bien? Lo están viendo en la pantalla. ¿Ok? Si Celsius había hecho la primera marquita, como habíamos dicho ayer, en el punto de fusión normal del agua, y la otra marquita en el punto de ebullición normal del agua, ¿qué dijo Celsius cuando hizo esas dos marquitas de referencia? ¿Bien? Voy a dividir todo este rango en 100 partes iguales. ¿Ok? Es decir, la temperatura va a ser proporcional a la distancia, porque cuando yo esté a la mitad en distancia, también voy a estar a la mitad, ¿sí?, en temperaturas, en grados. ¿Se entiende? Imagínense que el termómetro justamente, por casualidad, tiene 10 centímetros, más o menos lo que está separado entre mis dos dedos, entre el punto de fusión y el punto de ebullición. 10 centímetros. Si yo esos 10 centímetros los divido en 100 partes iguales, bien, cada milímetro entonces será 1 grado. ¿Ok? Porque tengo justamente 100 milímetros. Entonces, ¿cuál es la relación temperatura-longitud? Bien, 1 milímetro, 1 grado. ¿Estamos? Porque justo en este termómetro tengo 10 centímetros en esos 100 grados. Bien. Si hubiese sido un termómetro más largo, porque quiero tener más resolución, o más cortito, porque es un termómetro hogareño, capaz que esa relación cambia y no es 1 a 1. Pero la constante de proporcionalidad va a ser lineal, va a ser un número, ¿sí?, que puede ser menor que 1 o mayor que 1, es decir, 2, 0,5, no importa, pero va a ser una relación proporcional. En este caso, la proporción es 1. 1 milímetro, 1 grado. ¿Ok? En ningún momento, ni a Fahrenheit, ni a Celsius, ni a ninguno de nosotros, se nos hubiese ocurrido, ¿sí?, entre estos dos puntos de referencia que estábamos usando, dividir esta escala en forma logarítmica, ¿bien? O en forma exponencial, o en forma cuadrática, o cúbica, o de orden n. Porque no tiene sentido, porque hubiésemos tenido que dibujar las rayitas separadas en forma muy distinta y no equidistantes unas de otras. ¿Me siguen?
Entonces, cuando yo tengo los dos puntos de referencia, o ahora el punto triple de agua como único punto de referencia, ¿cuál es la mejor decisión y la más sabia y la más fácil que puedo tomar para establecer la relación entre lo que estoy midiendo, que es X, la propiedad termométrica, sea la presión, la longitud, la FEM, la resistencia, o lo que corno sea, y la temperatura? ¿Cómo voy a definir el tamaño del grado? Y lo vamos a definir de la manera más sencilla posible, que sea una relación lineal, que cada vez que yo cambie el doble la distancia, haya cambiado, ¿sí?, el doble la temperatura. ¿Bien? Entonces, que existe una relación directamente proporcional entre X y la temperatura. ¿Me siguen? Bien. Eso es lo que está acá en pantalla. Y gracias a eso establecemos esta regla de 3 simple. Justamente para poder calcular la temperatura en cualquier estado térmico en la naturaleza, yo tengo que calibrarlo al termómetro, que es lo que había hecho Celsius. Agarró los dos puntos de referencia que él utilizaba, dividió la escala en 100 partes iguales, ahí ya tiene una relación proporcional, y además tiene que tomar una decisión. Tengo que establecer un punto de referencia, ¿bien?, al cual bautizarlo con un número. Celsius dice, el punto de fusión normal del agua es 0 grados. ¿Ok? Bien, lo que nosotros ahora vamos a hacer, que tenemos solamente el punto triple del agua, es comprar un punto triple. Entramos a eBay y compramos este termo, que adentro tenemos el punto triple del agua. Es decir, acá adentro hay hielo, hay agua líquida, y hay vapor de agua, no hay aire, solamente vapor de agua. Y es como una mezcla este punto triple, si lo pudiéramos ver en un termo transparente, es una mezcla entre ver hielo flotando en agua, pero además agua entrando en ebullición. Es medio raro la cosa, ¿bien? Pero fíjense y traten de imaginar esto que les estoy diciendo. Entonces, este es nuestro punto triple que acabamos de comprar, nos llegó en un correo, en un súper envase adiabático espectacular, ¿sí? Nos salió muchísimo dinero, pero acá tenemos nuestro punto certificado, punto triple del agua. Lo que primero tenemos que hacer con cualquier termómetro es calibrarlo, que es lo que decíamos ayer. Lo vamos a poner acá adentro y vamos a observar cuánto vale la propiedad termométrica de lo que haya sido. Si era un termómetro de gas, cuánto vale la presión en el punto triple. Si es un termómetro de mercurio, a cuánto vale la longitud, ¿sí?, del capilar en el termómetro de mercurio. Lo mismo en una termocupla, cuánto es la FEM, que yo estoy midiendo en el multímetro, cuánto vale la resistencia, que también estoy midiendo en un multímetro, etcétera, etcétera. Y ahí lo calibré. A esos valores en el punto triple yo les voy a asignar la temperatura 273.16. ¿Ok? Porque es la temperatura del punto triple. Después voy a hacer una aclaración al respecto. Y entonces ahora lo que tengo que hacer, típica regla de 3, ir a medir en cualquier situación distinta cuál es la propiedad, el valor de la propiedad termométrica y hacer la cuentita, cualquiera de estas 4 cuentitas que tenemos acá. ¿Bien? Y ahí nos habíamos quedado ayer. Entonces, lo que justamente mis últimas palabras fueron las siguientes. Cuando yo voy a calibrar, ¿sí?, imagínense que ya están calibrados los 4 termómetros, y voy de nuevo a medir la temperatura del punto triple. ¿Ok? Pongo los 4 termómetros acá adentro, de nuevo. Ya están calibrados, pero quiero volver a medir la temperatura del punto triple. Estos cocientes van a ser iguales, ¿bien? La presión va a ser la presión del punto triple sobre la presión del punto triple, esto me da 1. ¿Cuál es la temperatura del punto triple? 273.16. Bien, la resistencia en el punto triple, dividido la resistencia en el punto triple, 1. ¿Cuál es la temperatura acá adentro? La misma. La FEM, lo mismo, ¿sí? La longitud del capilar de mercurio, lo mismo. Básicamente estoy midiendo la temperatura en donde la calibré. Entonces, es obvio que todas las temperaturas van a coincidir en la calibración, porque ahí justamente el proceso había sido inverso. Pero lo que dijimos, entonces, que ahora cuando vamos a medir cualquier otra temperatura, por ejemplo, el agua que está en mi botellita para tomar, ¿sí?, sumerjo los 4 termómetros, mido cuánto vale la presión del gas a esa temperatura que yo quiero conocer, cuánto vale la resistencia nueva del termómetro de resistencia, la FEM nueva en el termómetro, en la termocupla, la longitud de mercurio que debe haber dilatado un poquitito, cuánto vale, y hago las 4 cuentas que tenemos ahí. Y cuando las hago, lo que uno hubiese esperado es que todas las temperaturas coincidieran, ¿sí? Si el agua está a temperatura ambiente, por ejemplo, 25 grados centígrados, uno esperaría que las 4 cuentas den 298 Kelvin, ¿ok?
Y la verdad es que cuando lo hago me lleva una gran decepción, ¿sí? Y es que no coinciden para nada. Eso que estamos diciendo acá lo vamos a ver ahora en la siguiente tabla, que es una tabla justamente de un libro de termodinámica, creo que es de Zemansky. ¿Bien? No dice otra cosa que la que estábamos diciendo hasta recién. Acá en las columnas vamos a ver 4 termómetros distintos. El primer termómetro, fíjense que dice un termopar, es una termocupla. Son estos dos alambrecitos que van separados, pero solamente se unen en una soldadura en la punta. Ahí se genera una fuerza electromotriz, una FEM, que es una diferencia potencial chiquitita, en continua, que yo puedo medir con un multímetro desde el otro lado. Y esa FEM cambia cuando cambia la temperatura. ¿Bien? Ese es mi termómetro. El otro termómetro, la segunda columna, es un termómetro de resistencia a platino. Justamente lo que yo voy a buscar, y por eso es muy interesante también este termómetro, es que ver cómo cambia la resistencia a un metal muy puro, muy controlado, con una dimensión muy precisa, con un área muy precisa, ¿sí? Cómo cambia la resistividad, o si quieren ya la resistencia, ¿sí? Con la temperatura. Entonces yo voy a medir resistencias para interpretar eso como un cambio del estado térmico que quiero censar. Y las otras dos columnas son termómetros de gas a volumen constante. Justamente es una ampollita que contiene un gas adentro, pero que yo no voy a dejar que se expanda, que cambie su volumen ni que se achique. El volumen del recipiente es rígido y como ustedes saben muy bien, un gas ocupa todo el volumen del recipiente que lo contiene, y si es un recipiente abierto obviamente se va a escapar, así que el volumen está restringido por el recipiente rígido que lo contiene. Es un recipiente como si fuese una ampolla, ¿sí? Una cápsula, podría ser metálica, muy finita, para que sea muy diatérmana a la pared, básicamente despreciable, y entre lo más rápido posible en contacto térmico con lo que yo quiero medir que está afuera. Por ejemplo, si lo sumerjo en el agua, lo meto dentro de un freezer, lo sumerjo en agua hirviendo. Esa es la idea de este termómetro. Claramente no es tan rápido el equilibrio térmico como los dos previos, porque una termocupla solamente tengo que entrar en equilibrio térmico la juntura, la punta de soldadura. En termómetro de resistencia también puede ser muy chiquitito y al ser metálicos también entra muy rápidamente en equilibrio térmico. Un termómetro de gas es un problema porque ya tengo una ampolla, dentro tengo un gas. Si bien las paredes de la ampolla pueden ser metálicas, muy buenas conductoras y hasta despreciables en ese sentido, el gas para que se caliente y entre todo en equilibrio va a tardar más tiempo. Mientras más grande sea la ampolla, peor va a ser. Pero bueno, no importa. Bien, fíjense acá que lo que yo mido como propiedad termométrica es una FEM. ¿En qué unidades? En milivoltios. Acá que mido resistencias. ¿En qué unidades? Física 2, ohms. Acá que mido presiones. ¿En qué unidades? En este caso, kilopascales. Y acá también que mido, ¿sí? Presiones, kilopascales. Estos dos termómetros parecen ser iguales. De hecho, tienen la misma sustancia química dentro, que es hidrógeno. Bien. La única diferencia entre el termómetro 3 y el 4 y el último es que la cantidad de hidrógeno que yo puse dentro de la ampollita es distinta. Bien, ahora lo vamos a ver en la siguiente pantalla, pero por ahora solamente esto. Vamos al punto triple del agua. Lo sumergimos a los 4 termómetros dentro de mi punto triple, ¿sí? Y vemos cuánto valen, qué valores asumen las propiedades que yo tengo que medir. Entonces, cuando veo el termopar, ¿cuánto vale la FEM en el punto triple? Que es este renglón que estoy señalando acá. Agua en el punto triple. ¿Cuánto vale la FEM ahí? La termocupla me mide, me hace que yo pueda observar en el display del multímetro 6.26 milivoltios. ¿Ok? La resistencia, 9,83 ohms. El primer termómetro de gas a volumen constante, 689 kilopascales. Y el otro termómetro, 101. Acá se dan cuenta que acá, sin dudas, en el tercer termómetro, hay más moles de hidrógeno que en el último termómetro. ¿Bien? Pero bueno, a todos estos valores, 6.26 milivoltios en la termocupla, 9,83 ohms en la resistencia, 6,89 kilopascales y 101 en el de gas a volumen constante, ¿qué valores les voy a asignar yo de temperatura? 273.16 Kelvin. ¿Ok? Ahí los estoy calibrando. Y ahora vamos a hacer esto que decíamos recién. Vamos a medir cualquier otra temperatura. ¿Bien? Por ejemplo, vamos a agarrar agua que está en ebullición, en una cacerola hirviendo, a punto de hacerme la pasta del mediodía.
¿Bien? Sumergimos los 4 termómetros al mismo tiempo en el agua hirviendo. ¿Qué es lo que uno va a esperar en la termocupla? Y bueno, que la señal que yo estoy midiendo en milivoltios suba. Efectivamente sube. ¿Bien? El agua hirviendo es el renglón que está acá abajo, este que estoy marcando. Fíjense que dice H2O, punto de ebullición normal. ¿A cuánto se me fue la FEM? A 10,05. ¿Sí? ¿Cuánto vale la temperatura? ¿Cuánto le equivale la temperatura según lo que vimos en la pantalla anterior? Y yo tengo que hacer el valor medido, ¿sí? Por 273.16 dividido 6.26, es decir, en realidad es esto, dividido esto por esto, ¿no? Es lo mismo. Para que me dé el valor que quiero calcular. ¿Cuánto me da en grados Kelvin el punto de ebullición normal del agua? 440 Kelvin. ¿Ok? Ya me suena raro, pero como nadie, por ahora nadie nos dijo cuánto tenía que ser, lo anotamos. Cuando sumergimos también en el agua hirviendo la resistencia efectivamente también subió. Hacemos la cuenta, la medimos, 13,65 por 273.16 dividido 983, nos da 380 grados Kelvin. Cuando agarramos los 2 termómetros de volumen constante con hidrógeno, fíjense que al sacarlo del punto triple y ponerlo en agua que está hirviendo, la presión del hidrógeno debería haber aumentado, efectivamente, de 6,89 pasó a 9,42. 9,42 kilopascales por 273 Kelvin dividido 6,89 kilopascales me da 374 Kelvin. ¿Ok? Y en el último termómetro, que tenía menos presión en la calibración, porque tengo menos moles de hidrógeno, también aumentó la presión cuando lo sumergí en agua hirviendo. La presión pasó de 101 en el punto triple a 139 en agua hirviendo. 139 por 273 Kelvin dividido 101 me da 374 Kelvin. ¿Ok? Cuando hago lo mismo con otros puntos de referencia, por ejemplo, el punto de ebullición normal del nitrógeno, las temperaturas en grados Kelvin, ¿sí? Me dan 32 Kelvin, 54, 73, 79. El punto de ebullición normal del oxígeno me da 45, 69, 86, 90. ¿Sí? El punto de fusión del estaño, el que yo uso para soldar en el laboratorio, me da 762 Kelvin, 516, 510, 505. Es decir, estoy midiendo el mismo estado termodinámico, agua hirviendo, y los 4 termómetros me dan cosas diferentes. Valores en Kelvin distintos. Entonces, ¿cuál está bien, cuál está mal? ¿Y por qué dan diferentes? Tal vez esa sería la primera pregunta que yo me tendría que hacer. ¿Por qué dan diferentes? Justamente la respuesta a eso es, o está escondida, acá. ¿Bien? En los 4 termómetros, ¿sí? Yo estoy haciendo una regla de 3. Multiplico el valor medido, divido por el valor en la calibración y multiplico por 273. Y en todos hice lo mismo, una regla de 3 simple. ¿Bien? Y como habíamos dicho antes, no hay ningún problema en decidir simplificarnos la vida y establecer que la temperatura con la propiedad termométrica sea proporcional. ¿Sí? Hay una constante lineal proporcional entre X y T. ¿Sí? Nadie me impide que yo tome esa decisión. Pero ¿qué es lo que me va a decir después la naturaleza cuando se siente enfrente mío? Lucas, está todo bien con tu decisión, pero vos no podés obligarme a mí, dice la naturaleza, a que un gas, ¿sí?, tenga la misma relación con esta magnitud que vos acabas de definir entre la presión y la temperatura, que la que tenga un líquido como el mercurio dilatando en un capilar entre la longitud del mercurio y la temperatura. O entre la FEM de una termocupla, ¿sí?, y la temperatura, o la resistencia y la temperatura. Es decir, vos podés elegir una relación lineal para establecer tu escala, pero no podés obligar a todos estos sistemas termodinámicos a que estén reaccionando de la misma manera entre el aspecto térmico, que es la temperatura, y la propiedad termométrica. Porque ahí te estás metiendo, ¿sí?, con cada uno de los sistemas y obligándolos a todos a que reaccionen de la misma manera. ¿Bien? ¿Se entiende? Entonces, hasta ahí llegamos. No podemos hacer que estas 4 ecuaciones que están acá
y cualquier otra que a mí se me quisiera ocurrir, ¿sí? Que todas sean simultáneamente relaciones de 3 simples, directas, relaciones proporcionales. ¿Bien? Porque me pasa esto, que cuando las quiero usar, ¿sí? Calculan cosas diferentes, pero está bien que calculen cosas diferentes, porque la reacción, la respuesta entre X y la temperatura es propia para cada tipo de sistema. ¿Bien? Entonces, ¿qué me obliga esto que acabo de descubrir? Me obliga a repensar un poco esto y decir, ok, tengo la decisión, la potestad de yo crear la escala de temperaturas, ¿bien? Pero tengo que elegir uno de estos 4 termómetros, o uno de los miles de termómetros que yo pudiera elegir en la naturaleza, ¿bien? Tengo que elegir uno, y ese termómetro va a ser el que yo diga, ok, vos vas a tener la carga, ¿sí? Encima de ser el termómetro patrón. Vos vas a ser el elegido para establecer una relación proporcional entre la temperatura que yo quiero calcular y la propiedad termométrica que efectivamente voy a estar midiendo. ¿Bien? Entonces, entre estos 4 termómetros, o entre los 500 termómetros que podríamos pensar, nos falta la pistolita contactless del guardia de seguridad del edificio, del Carrefour o del laburo. Nos faltan 20.000 millones de otros termómetros que podríamos tener. ¿Bien? La pregunta es, ¿cuál elijo como ese termómetro que va a ser el patrón, ¿sí? Y el que va a tener la relación proporcional? Y todos los otros se tendrán que amoldar. ¿Bien? ¿Amoldar a quién? A ese termómetro. ¿Para qué? Para que cuando alguien ahora diga, che, este sistema está a 298 grados Kelvin, no tenga que estar diciendo con qué termómetro lo midió. Porque con cualquier termómetro que yo lo mida, me debería dar 298 Kelvin. ¿Bien? Ok. ¿Cuáles podrían ser los criterios para elegir el mejor termómetro, el que se lleve el premio? Bueno, el más sencillo de usar, el más barato, el más lindo, el que más rápido entra en equilibrio térmico, el más sensible, el que mayor rango de aplicación tenga. Varios criterios podríamos usar. Bueno, ninguno de estos criterios, que si bien algunos de los que mencioné son bastante importantes, ninguno de ellos, ¿sí?, logra ser un criterio que se imponga sobre el que les voy a comentar ahora, que es, ¿en cuáles de estos termómetros yo me puedo independizar de la sustancia que está dentro del sistema? Por ejemplo, en el termómetro de gas, alguien podría preguntarse, bueno, está bien, el termómetro de gas difiere del de resistencia, del de termocupla, del de mercurio, pero en el termómetro de gas, ¿qué pasa si yo uso hidrógeno u oxígeno? El principio de funcionamiento es el mismo, pero estoy usando 2 sustancias distintas. ¿Bien? ¿Va a ser el mismo? ¿Va a ser la misma la respuesta? Más allá de la calibración, cuando yo vaya a medir la temperatura incógnita, ¿me van a permitir calcular lo mismo? ¿Qué pasa si en la termocupla cambio los 2 alambrecitos por otros 2 metales distintos? ¿Va a ser lo mismo? ¿Qué pasa en el termómetro de resistencia si el alambrecito en el bobinado, que es la resistencia, yo la cambio y en lugar de ser un bobinado de platino puro al 100%, es un platino dopado con rodio al 10% o rodio dopado con platino, ¿sí?, al 10%. Bien, la respuesta va a ser la misma. Bien, voy a calcular temperaturas que van a coincidir entre todas esas posibilidades. En el termómetro de líquido, y acá es súper obvia la respuesta, ¿no? Es lo mismo tener un termómetro, ¿sí?, lleno de mercurio que tener un termómetro con la misma cantidad de agua. Cuando yo lo caliente, lo pongo en agua en ebullición, ¿sí?, ¿cuánto va a dilatar el mercurio y cuánto va a dilatar adentro agua coloreada? ¿Van a dilatar lo mismo? Probablemente no, y claramente no lo van a dilatar lo mismo, porque el coeficiente de dilatación lineal del mercurio, porque solamente lo estoy dejando dilatar en una línea, y el del agua son muy diferentes. Por cada grado de variación de temperatura que yo le cambio, la longitud cambia diferente en uno y otro, porque las moléculas trabajan distinto, la materia en el mercurio, ¿sí?, tiene un coeficiente de dilatación diferente al del agua. Entonces, no solo los termómetros, estos 4, son diferentes entre sí, porque las propiedades termométricas son diferentes, constructivamente son diferentes, sino que además, si me meto en cada uno de ellos, también puedo tener variaciones
de termómetros. Distintos gases en el de presión a volumen constante, distintos alambres en la resistencia, distintos alambres en la termocupla, distintos líquidos en el termómetro de líquido. Entonces, la pregunta que yo me podría hacer ahora, cuando quiero elegir el termómetro patrón, podría ser la siguiente. ¿Existe algún termómetro, más allá que sea lindo, barato, bonito, rápido, ¿sí? Y todo lo que dijimos antes? ¿Existe alguno de estos termómetros en donde yo pueda prescindir de qué tipo de sustancia lo compone? A los alambres, al gas, al líquido. ¿Bien? Porque eso sería algo bastante importante, porque podría construir termómetros, ¿sí? Donde no me tenga que estar preocupando por si adentro puse oxígeno, hidrógeno, la resistencia sea de tal metal o de tal otro, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Bien? Bueno, justamente hay un ganador. Hay un termómetro de estos 4 que tiene esa propiedad. ¿Bien? Y lo vamos a ver ahora a continuación. Es el termómetro de gas a volumen constante. Y créanme que no es ni el más bonito, ni el más fácil de usar, ni el que más rápido entra en equilibrio térmico, ni nada por el estilo. Pero tiene esta ventaja sobre los otros. ¿Bien? Y lo vamos a ver ahora a continuación. ¿Cómo es un termómetro de gas a volumen constante esquemáticamente? Hoy existen, pero ya están con toda la tech puesta arriba. ¿Bien? Y ahora les voy a comentar en particular. Un termómetro de gas a volumen constante necesariamente tiene que tener en la cavidad sensora, el sensor es un gas. Entonces tengo que tener un depósito, que va a ser una ampollita, ¿bien? Donde adentro esté el gas. Las paredes de esa ampolla, ¿cómo tienen que ser? Casi despreciables. No puedo poner una pared gruesa, no importa el material. Tiene que ser una pared muy finita. Y además de un material que sea lo más diatérmano posible. Básicamente que conduzca muy fácilmente el calor. Para que rápidamente entre en equilibrio con lo que quiero medir. Si yo pongo un gas dentro de un recipiente, que es una ampolla, que tiene una pared de 1 centímetro de espesor, y a su vez las paredes son plásticas, ¿sí? Es una porquería como termómetro. ¿Bien? Porque va a tardar años, ¿sí? En entrar en equilibrio térmico con lo que está alrededor. Entonces, el depósito del gas, lo están viendo ahí en pantalla, es una cápsula que va a tener el gas ahí adentro, con un paredes, como decíamos recién. En esa cápsula, ¿sí? Vamos a conectar un manómetro mercurio de ramas abiertas. ¿Cómo lo vamos a conectar? A través de un capilar. ¿Qué es un capilar? Un tubito muy fino, donde el volumen de ese tubito va a ser despreciable frente al volumen que está en el depósito. ¿Ok? Solamente es para conectarlo al manómetro. Manómetro mercurio, ustedes ya lo habrán aprendido en física 1, ¿sí? Son 2 ramas de mercurio, de un lado conecto lo que yo quiero medir, la otra rama está abierta. ¿Qué hubiese pasado si las 2 ramas del mercurio hubiesen estado esta de este lado y esta del otro lado? Bien, a la misma altura. ¿A qué presión yo puedo decir que está el gas adentro? ¿Quién está despierto? Y a 0 porque no tenés el delta H. Bueno, pero es un termómetro de ramas abiertas. Esto está abierto acá. Atmosférica. Perfecto, ¿sí? La presión manométrica es 0, pero la presión total hay que sumarle, recuerden ustedes, la presión atmosférica si está abierto. Entonces, acá, si el menisco estuviese acá, yo acá tengo presión atmosférica, porque también la tengo acá, ojo, siempre la tengo acá. Entonces, si están los dos a igual altura, quiere decir que el mercurio no corta ni pincha, ¿bien? Por vasos comunicantes está a la misma altura. La presión que yo tengo acá es la presión atmosférica, la presión que tengo del otro lado, que es el gas, será presión atmosférica. ¿Bien? Si, como está en el gráfico, tengo esta columna de altura del mercurio, ¿cuál es la presión que tengo dentro del gas? Va a ser P0 más ρ por G, ¿sí? Por H o por delta H. Desde acá hasta acá. ¿Bien? P0 siempre existe si está abierto el manómetro. Y ρ por G por H es la columnita de mercurio que yo tengo acá. La densidad, ρ del mercurio, G, aceleración de la gravedad, altura, ¿sí? Está ahí. ¿Bien? Entonces, esa sería la presión que yo tengo ahora dentro del gas, dentro del depósito, ¿sí? En esta foto que estoy viendo.
¿Para qué sirve esta manguera que está acá con este depósito que yo tengo acá en la mano? Bueno, lo primero que también este depósito está abierto, así que la presión que tengo acá es la misma presión atmosférica que yo tengo acá. Por lo tanto, por vasos comunicantes, esta altura siempre va a estar a la misma altura del menisco del depósito. ¿Para qué me va a servir esto? ¿Qué pasa si yo este depósito lo sumerjo en agua que está muy caliente? Agua en ebullición, por ejemplo. ¿Qué va a tender a hacer el gas acá adentro? Va a querer expandirse, va a ganar energía térmica, porque ya no está más a temperatura ambiente, va a querer cambiar su volumen, cambiar su presión, pero yo voy a tomar una decisión. ¿Cómo se llama este termómetro? En el título, a volumen constante. Entonces, cuando el gas quiera empujar el mercurio del otro lado, a través del capilar, bien, yo lo voy a impedir. Voy a hacer que el mercurio siempre esté enrasándose a un aforo que está ahí grabado en el vidrio. ¿Sí? Que el mercurio nunca se vaya a querer correr por acá, ni que el mercurio nunca vaya a querer entrar al depósito, lo cual sería trágico. ¿Ok? Siempre el mercurio enrasado en un aforo que está graduado en el vidrio. Entonces, en este caso que el gas se calentó a 100 grados centígrados, quiere ocupar más espacio, quiere aumentar su volumen, yo lo voy a impedir. ¿Cómo lo voy a impedir? Voy a agarrar este depósito y lo voy a elevar, ¿sí? Por ejemplo, hasta acá arriba. Cuando yo lo eleve hasta acá arriba, el mercurio, en la columna acá, va a haber subido todo esto. ¿Bien? Porque ahora tengo el mercurio en el depósito acá arriba. Entonces lo que hice fue aumentar la columna de mercurio a este nuevo valor de H. Y la presión me cambió a P0 más ρ por G por la altura nueva. Ahora tengo toda esta altura de mercurio. ¿Qué es lo que acabo de hacer? Compensar la presión nueva del gas que está acá adentro, forzándolo a que el volumen no cambie. Eso me obligó a mí a subir la presión, ¿sí? Con el mercurio. Y ahora es eso lo que yo voy a medir. Voy a medir la presión nueva para la cual el volumen fue constante. ¿Se entiende? Esto que parece bastante la física 1, bastante engorroso, hoy hubiese sido bastante más sencillo, y de hecho en los laboratorios probablemente tengo el depósito con el gas adentro, y lo que hago acá, en un orificio, le engancho un chip que tiene una celda de presión, ¿sí? Con un pequeño diafragma, y que además, ¿sí? Me manda por Bluetooth, ¿sí? A una computadora, y acá directamente miro en un display la presión, y en otro display va a calcular la temperatura. ¿Ok? Ya está. Lo único, todo este bolonqui que está acá del mercurio, es para medir presiones. En el laboratorio nosotros lo podríamos haber hecho con un manómetro mercurio, o directamente hoy hay pila de sensores que salen 2 mangos con 50, Arduino, ¿no? Bien, que uno puede usarlos con celditas de presión muy chiquititas para medir presiones. Lo que harían esos dispositivos, esos microchips que miden presiones, es con un diafragma o algún principio, ¿sí? Por lo general es un diafragma que se deforma cuando aumenta la presión de lo que estoy midiendo, y esa deformación está cambiando algo o empujando algo, ¿sí? Que yo puedo convertir en una señal analógica y después digitalizar y transformar en un valor de presión. ¿Ok? Así funciona la mayoría de los sensores, ¿sí? Tratan de convertir una señal en una señal analógica, ¿sí? En una señal digital, y bueno, después transformarlo en la unidad de medida que yo me hace falta. Entonces, olvídense si les hace problema en la cabeza para visualizarlo, todo el tema del manómetro de ramas abiertas, el depósito que tengo que subir y bajar. Directamente tienen el depósito con el gas adentro, ¿bien? Con el gas, y acá le ponemos un sensor de presión. Y chao. Y podemos medir la presión ahí adentro. Bien. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Acá le vamos a hacer una puertita y vamos a abrir la puertita. Entonces vamos a sacar todo el gas que estaba ahí adentro. Vamos a vaciarlo. ¿Sí? Y ahora vamos a poner, qué sé yo, vamos a agarrar oxígeno puro, O2, oxígeno molecular, no aire. Y vamos a mandar oxígeno ahí adentro.
Como no puedo medir bien cuánto oxígeno puse, empujé oxígeno, lo metí y cerré la puertita. ¿Bien? Y tenemos listo nuestro termómetro. Lo primero que tenemos que hacer, y por única vez, es calibrarlo. Tenemos nuestro punto triple del agua, acá dentro de nuestro termo que compramos por eBay. Así que lo que vamos a sumergir es esa ampolla con oxígeno adentro, ya cerramos la puertita, la vamos a sumergir dentro del termo. Y vamos a ver cuánto el aparatito en la computadora nos marca de presión. ¿Sí? Cuando vemos en la compu, ¿sí?, cuánto nos llega en la señal de la presión, en la calibración, en el punto triple de agua, vemos que nos da algo como 1000 hectopascales. ¿Alguien sabía que iba a dar 1000? No tenemos la más mínima idea. Nos dio 1000 como nos podría haber dado 1050 o 900 o 500, no importa. ¿Con qué está de acuerdo estos 1000 hectopascales? Con la cantidad de moles de oxígeno que yo metí ahí adentro. Recuerden que la presión atmosférica son 1013 hectopascales. Así que básicamente lo que hicimos acá es llenar el depósito solamente de oxígeno, pero casi a presión atmosférica. ¿Bien? No lo controlamos, pusimos un poco, cerramos, y cuando fuimos a calibrar en el punto triple del agua, nos damos más o menos idea de cuánto habíamos puesto. En el punto triple tenemos 1000 hectopascales de presión de oxígeno puro ahí adentro. Tenemos lista nuestra ecuación. Ya está. 273.16 sobre 1000 hectopascales. Lo único que tengo que hacer ahora es ir a medir cualquier otra situación que a mí me interese, ver cuánto vale la presión del gas en esa situación a volumen constante y hacer la cuenta. ¿Bien? Como estábamos haciendo hasta ahora el ejercicio, vamos a agarrar agua en ebullición a 100 grados centígrados. No sabemos que valen 100 grados centígrados, así que bueno, vamos a poner acá. No, vamos a sacarlo directamente. Vamos a decir que esto es punto ebullición normal del agua. ¿Ok? El agua está a borbotones acá. ¿Bien? La cacerola que está hirviendo. Entonces agarramos el depósito y lo sumergimos acá adentro. Y vemos cuánto es el valor de la nueva presión. De nuevo, como decíamos antes, el gas va a querer dilatar, no tiene espacio para cambiar su volumen, porque el volumen está restringido por el tamaño de la cápsula que lo contiene. Pero entonces vamos a ver el efecto de haberlo sumergido en agua hirviendo como un aumento de presión, lo cual era esperable. Y anotamos ese valor acá y hacemos la cuenta. ¿Sí? Si a 1000 hectopascales en el punto triple le corresponden 273.16, a la presión que yo estoy midiendo ahora, ¿qué temperatura le corresponde? ¿Ok? Y anotamos el valor. Cuando lo anotamos, más o menos, ¿sí?, voy a vender fruta, pero va a dar algo así como 373,9. ¿Sí? Estoy jugando. Ahora hacemos lo mismo y vamos a empezar de nuevo y vamos a calibrar de nuevo, pero vamos a abrir la puertita y vamos a sacar un poco de oxígeno. No sé cuánto saqué, pero sacamos. Sacamos con una bombita de vacío y cerramos la puertita. De tal manera que adentro quede de nuevo oxígeno puro, pero en menor cantidad. ¿Ok? Lo vamos, como cambió el termómetro, sigue siendo oxígeno, pero cambié la presión inicial, la cantidad de moles. Por las dudas, lo calibramos de vuelta. Lo sumergimos en el punto triple y vemos cuál es la presión en el punto triple. Yo debería esperar que la presión sea menor, porque como hay menos moles, estoy a la misma temperatura que antes en la calibración. Bien, efectivamente, cuando lo sumerjo, me doy cuenta del efecto que causó mi intromisión ahí de sacar moles y hacer todo con menos cantidad de materia. Cuando mido la presión en el punto triple, en lugar de ser los 1000 de antes, ahora son 400 hectopascales. ¿Sí? Casi que podría decirles que como estoy midiendo la misma temperatura, pues estoy en la calibración, sacamos el 60% del oxígeno que estaba inicialmente.
Bien, de la cantidad de moles que estaba originalmente, la cantidad de materia, saqué el 60%, por eso pasé de 1000 a 400. Sin querer queriendo, fue ese el resultado. No importa si fueran 400, fueran 500, sacamos moles. Entonces, este es el valor nuevo de la presión en el punto triple. Ya tengo mi calibración, que es esta. Esto no cambia más mientras no toque de vuelta la cantidad de moles allá. ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a ir de nuevo al punto